gracias por tu tiempo, por tu generosidad y bueno, porque siempre aceptas las invitaciones que te hago para compartir aquí en Sentir es el secreto. Es un gusto, es un gusto. Creo que estamos los dos, porque como te escucho la voz, estamos los dos iguales. Puede ser, sí, yo estoy hace como una semana, he suspendido esta semana todo y bueno, lo primero y lo único en esta semana ha sido este vivo un Ay, poquito gracias. arriesgándome a costa de tal vez fallarles un poco con la voz, pero bueno, vamos a intentar. No, no, tranquilo, lo que puedas y también el tiempo que desees. O sea, aquí también cuando vos quieras, lo cortamos o bueno, ya ahí manejate con toda libertad. Yo también, fue una semana en donde no sabía qué nombre ponerle, si resfrío, si alergia, totalmente congestionada, ¿no? Es, no tiene nombre. Sí, yo no soy de ir a los médicos, no Yo suelo tener tampoco. tantos problemas físicos, pero fui esta vez porque como la herramienta de trabajo mío es la voz, Exacto. no quería fallar en lo posible. Entonces, bueno, ver a ver si había manera de atenderlo médicamente para poder minimizar el tiempo que de la duración de esto, Claro. pero bueno, la realidad es que hay un tiempo natural en que esto tiene que ir pasando por distintos procesos y por más que uno quiera tomar cosas que los médicos nos dan, a veces no va más que por el tiempo necesario para poder el cuerpo lidiar con todo esto. Sí, totalmente. Sí, coincido con vos. Bueno, yo pienso igual, pero esta vez dije no voy al médico y no fui. Bueno, Pero bueno, también ahí traté de darle las órdenes a mi cuerpo y trabajar en mí también, ¿no? Dándome ese espacio para encontrarme. Y bueno, ya ahí nos vamos recuperando paso a paso. Pero bueno, muchas gracias, doble gracias por el esfuerzo de estar aquí. Yo había elegido hoy para hablar con vos cómo comenzar el cambio, ¿no? Tantas personas que en este momento de pronto sienten en su interior que tienen que hacer algún cambio del tipo que sea, ¿no? De interior, cambios, por ejemplo, con los demás, o en un trabajo, con la familia, demás. Bueno, cada uno sabrá a dónde aplica, digamos, ese cambio. Pero sí hay una verdad que es como un llamado interno. Muchas veces lo queremos tapar poniendo excusas, ¿no? O porque me tengo que mudar, o porque me contesto de tal manera. Bueno, hay infinidades de excusas por las cuales muchas veces queremos, generar o provocar un cambio, pero en realidad el cambio ya viene, ¿no? Golpeando desde adentro. Lo que aparece es una excusa como para tomar la decisión, o cómo es esto de comenzar a elegir un cambio, Daniel. eh, a ver, yo entiendo que así como tantas personas habemos en el mundo, tantas maneras diferentes se puede presentar en nosotros esta propuesta de un cambio, esta necesidad de producir, interna, ¿no? De producir un cambio, este entendimiento, este tiempo que puede llegar a nuestra vida de aceptar, de entender que hay que cambiar. Pero, a ver, puede ser que el espíritu llega a un tiempo en el que necesita expresarse con intensidad a través de esta forma física y entonces requiere de que la forma física no esté tan distraída con lo material y le preste más atención a lo espiritual o a lo profundo o al sublime, trascendente, y para que se concentre más en todo aquello que venga impulsado de aquel plano más elevado, ¿no? Porque si no nos distraemos mucho con la película que estamos viviendo o con la que queremos protagonizar o formar parte de ella, del elenco, y entonces así se nos pasa la vida y el tiempo. Puede que el espíritu tenga esa fuerza en algún momento de hacerse presente con más intensidad que lo que hasta ese momento lo había hecho y de esa manera entonces llame a nuestra atención, nuestra conciencia y nos haga sentir que hay que atenderlo, a ver, de una manera muy concentrada, ¿no? Y también responder, eso va a depender de nuestra voluntad y de nuestro entendimiento. Pero no me voy a poner
a darles el ejemplo de cuántas maneras se puede presentar, porque como digo, a cada persona se da de una manera particular. Pero en cualquier caso, me parece que esto sería más importante que lo atendamos, en cualquier caso es que tenemos que replantearnos cómo estamos viviendo la vida, a qué nos conduce, qué es lo que obtenemos, y seguramente tendremos respuestas, ¿no? Porque no estamos haciendo las cosas sin sentido, normalmente, al menos la mayor parte de las cosas, le damos un sentido y tras de eso vamos, pero también ver si es el verdadero sentido de la vida o si es, aparte de eso, que puede ser un sentido, hay algo más y si ese algo más está, si es más importante o más trascendente que el que nosotros estamos buscando o alcanzamos a ver hasta ese momento, pero porque si no analizamos lo que estamos haciendo y no entendemos cómo llegamos a esto que estamos haciendo hoy, por qué hemos hecho lo que hemos hecho a través de este tiempo, es difícil que podamos sentar buenas bases para un cambio hacia una vida mejor, porque si no entendemos cómo llegamos aquí en donde estamos hoy, que nos parece que tenemos que mejorarlo y que cambiar, pero sin entender bien qué nos trajo a esta realidad, Ujú, tal vez nos estamos perdiendo de entender justamente toda una parte del camino que transitamos hasta este momento de nuestra vida. Entonces, aunque evaluándolo desde una mirada espiritual puede parecer intrascendente, ¿no? Porque, por ponerles un ejemplo, si se presenta el mundo espiritual en mi vida y yo quiero atenderlo y empiezo a buscar ese mensaje que viene del cielo para seguirlo, pero me desentiendo del camino que transité para llegar hasta este punto de mi vida, porque me parece que lo más importante es el mensaje del cielo, es como que estoy desperdiciando mi vida hasta este momento, si se quiere, por lo menos en parte, sí. porque no atiendo los pasos que di y qué influyó en mi vida a lo largo de todo este tiempo para dar estos pasos y para conducirme aquí. Entonces, no es desentenderme de lo material para abrazar lo espiritual y dejar atrás todo este mundo, ¿no? Sino que es integrar, es decir, cómo integro a este mundo material por el que he vivido, tal vez lo que más atención le presté, cómo integro a este mundo el espíritu y las intenciones del espíritu, los propósitos que el espíritu persigue. Entonces, el espíritu es eterno y la vida material es pasajera. Entonces, es lógico que los propósitos del espíritu sean distintos a los que en la materia Ujú. podemos llegar a tener, ¿no? Hablamos de que uno mira hacia la eternidad y otro ve en un tiempo limitado que quiere alcanzar ciertas cosas para poder vivirlas y disfrutarlas y sacarles provecho. Muchas veces estos objetivos materiales son los que nos dificultan, porque nos concentramos demasiado en ellos, en ver lo que es lo espiritual. Entonces, ¿cómo inicia todo esto? Bueno, replanteándonos un poco lo que venimos haciendo, no olvidándonos de lo que hacemos, dejándolo a un lado, porque algunos sugieren esto, ¿no? Como que no te centres y no te concentres en esos objetivos materiales, porque lo más importante es lo espiritual. Pero es que lo espiritual no tenemos otra manera para Ujú, vivirlo si no es a través de esta forma claro. material, es que estamos encarnados, ¿no? Entonces, no es que podemos hacer a un lado la materia o que debemos hacerla a un lado. Debemos darle la atención que merece tener, pero no concentrar toda nuestra atención en lo material, sino que también repartirla de manera equilibrada y así vamos entendiendo también y Mm, adquiriendo equilibrio, entendiendo lo que es el equilibrio y adquiriendo conciencia para poder distinguir y diferenciar de los distintos valores de la vida. No es solo valioso los mensajes del cielo, también son valiosos los mensajes que nos da la naturaleza, esta material en la que vivimos, que es una expresión también del cielo. Nada ujú, más que nosotros solo extraemos lo que más nos interesa en el momento, pensando siempre en el menor esfuerzo.
Y si pensamos en el menor esfuerzo y no tenemos la voluntad para poder enfrentar los distintos desafíos que se presentan, es en donde estamos muy lejos de entender lo que es la eternidad. La eternidad no es convertirnos en una veleta que se eleva al viento y por la eternidad la va llevando Ujú. de aquí para allá al universo, sino que es ir teniendo claridad de los pasos que tengo que dar cada día más firme, más conciencia de lo que estoy haciendo, eso sería más firme, pero para poder tener más conciencia hay que entender, entonces hay que estudiar, hay que analizar todo lo que pasa alrededor mío, que fui gestando en parte, que fue la naturaleza, la sociedad, Ujú. acercándome, y fui introduciéndome, aceptando en algunas introducirme, en otras rechacé y me mantengo distante, pero todas estas cosas ir entendiéndolas. En la medida que las entiendo va creciendo mi conciencia, porque la conciencia, también tengamos claro, no es que solo le interesan los mensajes del cielo, la conciencia le interesa, o su interés y su propósito es desarrollarse, es crecer. Entonces, para crecer en conciencia es a través del aprendizaje, y el aprendizaje en este momento, así sea que el propósito es espiritual, es a través de esta forma física, porque aquí estamos, ese es el presente que estamos viviendo. Cuando trascendamos esta forma física, serán otros los intereses del espíritu y otra la realidad en aquel otro plano en el que se encuentre, y ese será su presente, el cual tendrá que sacar provecho de él para seguir creciendo. Pero aquí en lo material es el comienzo, replantearnos un poquito lo que hacemos, ¿no? Yo no voy a volver a contarles mi historia, estarán cansados de escucharla, pero mi historia comenzó a partir de ese replanteo, de es decir, Ujú. bueno, lo que hago siempre, voy a trabajar, tengo una pareja, busco prosperar con ella, busco alcanzar y brindar ciertas cosas, ¿no? A nivel social, a nivel familiar, tengo sueños que persigo. Y toda esa es mi realidad material. Pero cuando vi el camino que transitaba, lo empecé a analizar para alcanzar todas estas cosas, empecé a ver mi obrar y incluí a los demás en mi Ujú. mirada con una mirada más cercana o semejante a la que yo tenía sobre mí mismo. Ok. Entonces, claro, es decir, dejó de estar siendo siempre el ego, yo, Ujú. queriendo alcanzar mis objetivos, y empecé a ver mi relación con las demás personas mientras caminaba por la vida tratando de alcanzar mis objetivos. Y me di cuenta que ignoraba la mayor parte de las personas Mm. mientras yo alcanzaba o buscaba alcanzar mis objetivos, porque lo más importante eran mis objetivos. Claro. Entonces, ahí empecé a cuestionarme, digo, empezó desde ahí. Está bien, soy un individuo y no dejo al día de hoy de ser un individuo, pero puedo ser un individuo que trabaja para alcanzar sus fines, o puede ser alguien que trabaja en el presente siempre para poder servir a fines comunes. Entonces, la diferencia está en la mirada nuestra, y después que entendamos qué es lo que queremos, qué es lo que entendemos que es mejor. Yo no les voy a decir qué es mejor, porque eso lo tendrá que distinguir cada uno, ¿no? Ujú. Lo mejor para mí fue en ese momento que entendí ya era, esta fue mi sensación y lo que puedo expresar, entendí que ya era tiempo de dejar atrás el ego, ya era tiempo de estar buscando dónde estaban las plantas con los frutos maduros para ir a cosechar y empezar a Ujú. hacer mi propia siembra, es decir, Claro. dejar de estar viviendo de lo que la naturaleza me da, aprovechándome o como un oportunista, ¿no? Ujú. Encontrando lo que ya estaba en su Creado. esplendor para el menor Claro. esfuerzo. Sí, perdón, yo te... No, 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 por favor, lo que pasa es que como no me ves, te Claro, pido disculpas. no, Claro, no, esto de ir y tomar como un arrebato lo que ya está creado y no ser yo el, digamos, el que pone la semilla y hace su propio camino hasta empezando por fertilizar la tierra, ¿no? O sea, eso. es metafórico, pero de eso se trata. Sí, es que ya les dije en varias ocasiones, y lo seguiré repitiendo, porque es así que el ego no es malo.
Si, cuando el espíritu se individualiza, aparece y surge esta imagen del ego, ¿no? Es decir, yo, cuando era todo, decía universo, ¿no? Hablaba del universo, de la inmensidad. Pero cuando se individualizó, dijo yo en el universo. Ahora, ¿cómo sobrevivo yo en el universo ahora que estoy siendo una parte de él, ¿no? Y no integrado a ese todo de una manera como asociada a ese resto, sino teniendo que ganar y sustentar mi vida por mí mismo. Bueno, empiezo a sentir por mí mismo y no desde lo que me induce el universo, sino que empiezo a sentir. Bueno, el yo me lleva a buscar alimentarme, atender mis necesidades, es decir, cuidar mi vida, cuidarme y defenderme del frío, del calor, de las agresiones que pueden venir de las amenazas o de los peligros de parte de la naturaleza, que no me quiere dañar, sino que estoy en ella y Mm, ella se expresa de diversas formas. Y entonces, algunas más salvajes, otras de alguna manera más mansas, más tranquilas, menos peligrosas, pero tengo que aprender de todo eso. ¿Y cómo aprendo de todo eso si no soy un individuo que hace la experiencia de vivir a través de todo esto, ¿no? Entonces, esa persona que estoy describiendo parece una persona egoísta. Está pensando en comer, en beber, en disfrutar, en alcanzar sus sueños. Parece alguien egoísta, ¿no? Mucho ego, ujú, mucho ego. Bueno, pero si yo no atiendo primero mi ego, esto le hablo desde el inicio, no del origen, pero sí, si yo no atiendo primero mi ego, no puedo sobrevivir, porque si no atiendo mi hambre, no atiendo mi sed, no atiendo mi ujú, frío, no atiendo mis enfermedades, no puedo claro, sobrevivir. Y si no puedo sobrevivir, no podré un día que me encuentre con alguien expresarle mi amor, por ejemplo. claro. Entonces, el ego tiene una raíz espiritual, no es que sea que el ego es malo. Lo malo está en que esto que yo estoy hablando, de esa individualización de la chispa divina, cuando entra en escena el ego, ¿no? Nos individualizamos. Entonces, yo, primera vez, la primera experiencia, me siento como individuo, pasó hace millones de años. El problema está, como digo, en que millones de años después siga siendo el ego lo que nos motiva. Entonces, en mi vida llegó un momento en el cual el ego llegó a un punto que se puso a evaluar. Este es el Mm, propósito de la vida. Cada cosa que hago tengo que sacar yo provecho. No pienso en los demás que también están junto a mí caminando, por lo menos por un tiempo, o que puede ser corto, puede ser largo, puede ser conveniente, pero mientras estamos juntos, ¿qué estoy haciendo yo por los demás? ¿Cuánto tiempo dedico a enfocarme a hacer algo por los otros o a pensar en que lo que estoy haciendo puede beneficiar o ser de bien para el otro? Entonces, fue el ego planteándose, después de millones de años de estar pensando en sí, que algo más tiene que haber, ¿no? Entonces, ese tiempo puede llegar porque, bueno, la divinidad lo inspira, si uno está ahí atento y recibe ese mensaje y cala profundo en uno y se enraiza y se potencia a partir de que se enraiza y se empieza a nutrir y entonces con fuerza aparece y aflora y nos da la voluntad que necesitamos para salir adelante, pero puede que no sea tan mágico, tan intenso y sea simplemente porque a partir de esto que estamos hablando entendemos que la verdad que nunca me puse a pensar que cuando yo estoy haciendo lo que hago, esperando recibir algo a cambio, mientras hago lo que hago, puedo estar pensando también en hacerlo por el otro. Si mm, total al final voy a obtener lo que estoy buscando, que es algo para mí, pero mientras lo estoy haciendo al menos, enfocarme, concentrarme y dedicarle más tiempo y poner más amor, y entonces de esa manera también dedicarle más tiempo inteligente para mejorar lo que estoy haciendo, inclusive para bien del otro. Vuelvo a lo mismo, a fin de mes me van a dar o voy a obtener el mismo salario.
o el mismo objetivo que estaba buscando, pero de camino empecé a hacer algo más por los demás. Entonces, esto no es algo que solo va a llegar por inspiración del cielo, es algo que decidimos nosotros también, si queremos comenzarlo y hacer una experiencia distinta, ¿no? ¿Qué puedo perder si al final voy a recibir lo mismo? Es decir, a fin de mes me van a pagar el mismo Claro. sueldo o voy a obtener lo mismo que buscaba, pero el cambio lo estoy haciendo de mi parte poniendo más, pero no pensando como solemos pensar desde el ego, que yo te doy, pero si a cambio me das lo que yo considero que vale lo que yo te estoy dando, ¿no? Es decir, si me devolves, entonces yo no voy a poner tanto esfuerzo si me van a pagar el mismo sueldo. Esta es una cosa como muy común, perdonen Ujú. los términos muy tal Sí, vez de la calle, pero es decir, empezar a pensar que, bueno, vamos a hacer la experiencia, voy a recibir lo mismo, ¿no? Y capaz que ni siquiera llegue a recibir lo que estoy esperando, pero ¿qué me impide a mí dar más? Si es una experiencia que también me ayuda a crecer. No es que solo crezco en posesión, es decir, cuanto más tengo, más crezco. Crezco también en experiencia cuando comienzo a hacer experiencias distintas. Si siempre hago la misma experiencia de estar tratando de hacer el menor esfuerzo porque no se justifica por lo poco que recibo, es en donde yo me estanco, ¿no? Y así pasa una vida y así pasan encarnaciones. Si comienzo a cambiar las cosas porque yo lo decido, porque así lo entiendo, porque es una experiencia, yo no les digo que comiencen a cambiar a partir de hoy y se comprometan con eso. Simplemente que traten de comprometerse con ustedes mismos a cumplir con lo que se quieren comprometer como un cambio, ¿no? El tiempo que quiera que ustedes entiendan que debe durar. No es que tiene que ser a partir de hoy para siempre. Esto lo vamos a entender nosotros. Capaz que la experiencia de ir un día a trabajar, no como siempre pensando en lo que voy a obtener, sino pensando en ese día o en un momento del día, en comenzar a dar algo más de lo que normalmente acostumbro a dar, es una experiencia que no me resulta grata, que no la entiendo, que no la comparto y entonces no la avalo y no la sigo. Pero es decir, no es que alguien nos está obligando a cambiar. El tiempo naturalmente nos lleva a entender que tenemos que cambiar, porque no mm, cambiar es estancarse. Y claro. estancarse en algún momento nos aburre, ¿no? O nos deja atrás, porque mientras nosotros podemos decidir estancarnos, porque decir yo no voy a hacer ningún esfuerzo, hasta aquí llegué, yo decido estancarme, la naturaleza sigue su curso. Y Ujú. mientras la naturaleza sigue su curso, resulta que yo cada vez me veo más rezagado y entonces más difícil me resulta dentro de esta escuela seguir las lecciones, porque yo me voy quedando detrás con las mías, ¿no? Entonces, bueno, si voy entendiendo estas cosas, ahí es donde comienzo un cambio desde mi entendimiento y es, como digo, replantearme un poco lo que estoy haciendo a diario, lo cotidiano. Ni les digo ponerse a buscar temas espirituales o guías o hacer ciertas rutinas que nos puedan cambiar. Puede ayudar, pero puede que no, como uno espera, ¿no? No sé, por ponerles un ejemplo de algo que en algún momento estuvo muy presente, hoy también, pero surgió como una salida para muchas personas que estaban cansadas de lo material, por ejemplo, ir a hacer yoga. Mm, claro. Entonces, ay, me voy a hacer yoga y me siento muy bien haciendo yoga, pero ¿me siento bien haciendo yoga y eso me ayuda a cambiar? ¿O estoy tratando de aislarme y separarme y hacer un lado y dejar de pensar en lo que me asedia, me acosa, me pesa y entonces en ese momento me distiendo? Porque es como que estoy tratando de olvidar lo que no quiero enfrentar y me toca vivir a Mm, diario, porque la vida la puedo exactamente. vivir. Bueno, Y, y, entonces, se- y seguimos alimentando esa parte, digamos, por llamarla de alguna forma, del ego, que se sigue retroalimentando, pero que no está aplicando como ese, es como que, no sé, es como acallar esa parte espiritual. Me encantó el ejemplo que diste con lo del yoga,
porque una cosa es poder tomarlo para que eso nos contribuya y por ahí, no sé, doy un ejemplo, ¿no? Luego podamos decidir estar en servicio, no solamente, ¿no? Como decimos, para distraernos, para alejarnos, para hacer un poco de silencio, después volvemos a la rutina como si nunca hubiera pasado nada. Es como ir al gimnasio o hacer cualquier otra actividad, sino tomarlo, ese cambio, para realmente aplicarlo y que se siga expandiendo desde ese cambio genuino e interno que cada uno de nosotros elija. De hecho, mira, alguien me preguntó, que lo quiero sumar a esto para no interrumpirte, les aclaro a todos que Daniel amorosamente está haciendo este live y encima no me ve, con lo cual no puede ver si lo quiero cortar, quiero intervenir, entonces les pido disculpas por la desprolijidad. Pero no sé, por eso pregunto. Alguien aquí también comentó si cuando uno está iniciando ese proceso de cambio, ese llamado de cambio, puede aparecer estos sentimientos de culpa que muchas veces nos da, ¿no? Por este abandono al viejo estado, por decirlo de alguna forma. Claro, claro. Pero el sentimiento de culpa es mucho más grande como cuanto menos analiza uno el camino que Mm, transitó para llegar ahí. Es claro. decir, yo miro hacia atrás en mi vida y veo que he cometido errores y reiteradas ocasiones, y hoy no me puedo perdonar haber cometido esos errores, me siento culpable. ¿Y de qué sirve esto para mi pasado, no? Es decir, ¿en qué va a Ujú, cambiar y modificar esto en mi pasado? Lo que puede ayudar a que cambie mi presente y obviamente entonces pueda hasta mejorar mi futuro es entender mi pasado y claro. entender que lo que hice en el pasado, que hoy me doy cuenta estuvo mal, cuando lo hice no entendía que estaba mal, sentí que era algo natural, que era algo común, que era lo que tenía al alcance de mis manos, ¿no? Pero entonces, este entendimiento, que es fácil decirlo, y me tomó pocas palabras expresarlo, Mm, es algo que lleva tiempo, no es tan fácil implementarlo, pero en definitiva se hace más fácil, se hace más sencillo lidiar con la culpa cuando uno entiende la conciencia que uno estaba transitando en aquel momento para hacer lo que hizo, que desde donde uno obtuvo inspiración y que lo condujo hasta este momento para después de tanto tiempo de esforzarse para alcanzar algo y a lo mejor a veces estando cerca de alcanzarlo después de tanto tiempo de esfuerzo y de tanto caminar por la vida, nos demos cuenta que no es lo que queremos o que no estaba bien. ujú, Entonces nos sentimos mal porque decimos, tanto tiempo perdí en mi ujú, vida ujú, enfocándome en algo que no vale lo que yo creí que valía. Entonces me siento mal dejándolo. ¿Cómo lo voy a dejar ahora? ¿No? Por, claro. por poner un ejemplo que no sé, yo estudié piano durante muchos años, joven, ¿no? Y me faltaban 2 meses para recibirme de profesor y ya rendía de profesor y para profesor. Y faltando esos 2 meses, con mi familia, yo era joven, tenía 18 años, mi familia decide mudarse de donde yo vivía, de Ah, Buenos Aires, a Córdoba. Entonces, bueno, yo podía validar esto de mis claro. estudios en otro lugar, pero por poner el ejemplo, yo no lo hice, porque la verdad no me interesaba tener un título, y yo no estudiaba piano porque quisiera tener título, estudiaba porque me gusta la música, y bueno, me gustaba poder ejecutar y sentir como podía expresar emocionalmente a través de una partitura. Era algo que lo hacía porque me sentía bien, no era porque quería agradar a alguien o ganarme la vida con eso. Pero quiero decirles esto que a lo mejor uno se siente mal porque si lo hice durante tanto tiempo, tengo que terminarlo, porque si no es Claro, como que he hecho por la basura todo esto, ¿no? Y bueno, por ejemplo, ahí nos puede agarrar la culpa. Yo podría hoy no estar perdonándome. claro. ¿Cómo no terminé mis estudios y hoy podría tener acá atrás mío el título colgado? Bueno, pero es decir, cuando empiezo a analizar lo que hice en el momento, por qué lo hice, porque
hoy puedo ver muchas cosas mirando hacia mi pasado y entenderlas de una manera que no podía hacerlo en aquel momento, porque me impulsaban otros propósitos, otras Ujú, fuerzas, ¿no? Otro entendimiento, había otra conciencia, lógico. No es claro. como que yo me sienta culpable por lo que hice cuando fue niño con otro compañero que le pegué para sacarle el juguete, pero bueno, cuando miro, digo, ¿cómo pude haber hecho eso? Es que era un niño. Claro. Y cuando En ese me pongo en momento ese, era eso. claro, cuando me pongo en ese lugar, pero esto que parece una tontería, cualquiera dirá, pero ¿qué está diciendo Daniel? Eso claro que es así. Sí, pero cuando no lo tomamos plenamente, no lo analizamos en conciencia, no se enraiza en uno, ¿no? No Mm, queda como parte de nuestro entendimiento. Y entonces es en donde queda como algo en el aire. Y el mm, ego, para poder seguir subsistiendo y para poder seguir adelante con su propósito, que es el de alguna manera ayudarnos a defender la vida, nos lleva a que pensemos eso y lo abordemos como con culpa. ¿Por qué con culpa? Porque así no lo dejamos. Me mm, siento culpable porque lo estoy dejando, entonces para no sentir la culpa sigo abrazándolo. Pero ¿y por qué seguir abrazando algo que ya no quiero para mí, que entiendo que no es bueno para mí? Entonces, si hablamos de la evolución, es ir trascendiendo muchas cosas. Bueno, cuando tuve que cruzar el río, busqué una canoa. Cuando terminé de cruzar el río, dejé la canoa y seguí caminando. Y cuando seguí caminando, llegué al océano. Y cuando quise llegar al otro continente, una canoa no me alcanzaba y la dejé atrás. Y entonces pensé ya en un barco, en algo más grande que pueda transitar. Es decir, voy pasando por distintas situaciones, necesito distintas herramientas o vehículos que también tengo que ir dejando atrás, ¿no? Claro, cuando del barco, de la canoa que dejé, pasé al barco, mm, dije, qué tonto, ¿cómo no crucé el río en un barco? No, es que no se puede, claro. no entra el barco en el río. Entonces, y ahí me siento culpable, ¿no? Porque digo, Ujú, cómo no crucé el río en un barco? Si es comodísimo, es grande, es más seguro. Sí, pero en el río no entra el barco. Entonces, es decir, cada cosa a su lugar y a su tiempo, ¿no? Pero cuando entiendo, cuando analizo esto, es en donde el entendimiento es el que me permite lidiar un poco con esa culpa que estoy sintiendo, ¿no? Hay mucho apego emocional, mucho apego mental, intelectual, mucha eh, dependencia de crear estructuras para sentirnos seguros, ¿no? Entonces nos aferramos a las cosas y más cuando nos costó mucho trabajo conseguirlas, pero al fin por ahí no me doy cuenta que eso que me costó tanto trabajo conseguir durante tantos años y me aferro a eso porque no quiero perderlo, se convierte en este presente en un ancla que a lo que me estoy aferrando es algo en lo que me hunde. claro. Entonces hay que entender cuando hay que dejar atrás esa parte de nuestro pasado y sí extraer las experiencias, las enseñanzas, el entendimiento para mejorar este presente y entender que habrá cosas a las que debemos aferrarnos y hay otras que debemos de dejar atrás. Entonces, así vamos pasando, como este ejemplo que les ponía recién, ¿no? Bueno, en un momento necesité la canoa y después la tuve que dejar porque, por ejemplo, les pongo algo que sería más cómico todavía, pero es muy común en el ser humano, ¿no? Como para cruzar el río encontré o tuve que construir o adquirí una canoa porque no había otra manera de cruzarlo. Llegando al otro lado, que empecé a tener que caminar, me cargué la canoa en la espalda porque a lo mejor aparezca otro río y entonces voy Claro, a llevar la canoa. Es decir, nos aferramos a cosas que después de un tiempo ya ni nos acordamos que están ahí, pero nos cuesta caminar y no sabemos por qué. Es que estamos cargando la canoa, ¿no? Yo podría estar cargando el piano en mi espalda hoy, claro. si no lo hubiese dejado atrás. Pero cargamos con muchas de estas cosas, ¿no? Entonces nos hace sentir
culpa o tenemos un sentimiento de culpa si lo dejo, si tiro la canoa, si la hago a un lado, Mm, si se la doy a otro que lo necesite, pero porque es mía y si yo la necesito, y ahí me invaden los temores. Es un combo de cosas, ¿no? Hay muchas cosas, es decir, que se juntan, que se unen para poder ayudarnos a sentir esa culpa, pero todas estas cosas que pueden converger ahí en lo que es la culpa, son las cosas que tenemos que analizar, son las cosas que tenemos que entender, son las cosas que hay que estudiar. Pero no es solo estudiar la canoa, porque el problema no es la canoa y su peso. El problema es mi temor, mi desconocimiento, mi ignorancia, mi falta de fe que me hace aferrarme a la canoa y entonces prefiero claro. cargarla por las dudas, no vaya a ser que no encuentre otra si un día la necesito. Entonces, no es solo que hay que estudiar en sí la canoa, sino que me lleva a mí a aferrarme a estas cosas y a estar portando hasta el día de hoy, a veces, por ejemplo, un resentimiento, ¿no? Mm, Algún encono que tengo con alguien. Y ustedes vieron que se dicen que como los ataques de ira o el sí. nerviosismo y todo eso nos afecta al hígado, por ejemplo, como un órgano que se ve afectado por rabias. Ujú, Eh, Imagínense, eso es en un momento. ¿Cuántas cosas cargamos hasta el día de hoy? Y mm, pensamos, ¿no? Hace 30 años tuve un amigo que yo lo creí amigo, pero me hizo algo que nunca le sí. perdonaba. Y hace 30 años que estoy cargando con eso y el hígado así dilatado, porque yo, pero no es solo el hígado, son las emociones, es todo lo que se ve afectado, la mente, el entendimiento. A ver, cada vez que surge un nuevo entendimiento, cada vez que Ujú, surge un nuevo pensamiento, comienzan a haber nuevas uniones neuronales. Pero ¿por ujú, qué pasa esto? Porque se necesitan nuevos caminos para poder transitar con esos nuevos propósitos claro. y dejar los antiguos. ¿Pero por qué pasa eso en el cerebro? Porque el cerebro es el cuerpo físico de la mente. Cuando a través de la mente tenemos el entendimiento de que este camino que transité toda la vida no es el correcto y el que tengo que transitar según mi entendimiento actual es este otro, es en donde aquello comienza a morir, todo lo Ujú, que físicamente se utilizaba para darle movimiento y actividad al cuerpo y sus órganos y sostener la vida, comienza a morir toda esa parte, comienza o tiene que comenzar a surgir una forma nueva para poder seguir transitando. Entonces comienzan a hacerse lazos, vinculaciones, enlaces nuevos para ese nuevo entendimiento. Entonces comienza a activarse una zona del cerebro que antes no se estaba utilizando. ¿Por qué? Porque hay un conocimiento nuevo, hay un entendimiento nuevo, hay una actitud nueva y diferente que viene de lo antiguo. Entonces, lo antiguo se deja una parte, que es la que ya no necesitamos, pero el aprendizaje, el entendimiento, el conocimiento, la trascendencia es lo que está vivo y actual hoy y desarrollándose con más fuerza. Es decir, eso comienza a producir cambios, pero todo es a partir del entendimiento. Entonces, el entendimiento lo tuve a partir de que reflexioné. Ahora, si yo hago las cosas de manera automática y todos los días hago lo mismo y me parece que nunca puedo salir y voy y marco la tarjeta para entrar y marco la tarjeta para salir y mientras tanto pasa lo mismo todos los días y veo las mismas personas, uno dice esto, ¿no? Muchas veces. Entonces, si uno toma la vida así, se vuelve algo tan monótono y parece no tener salida. Y cuando uno mira alrededor y mira, sin haber hecho un análisis sincero y profundo hacia el interior de uno, cuando uno mira a los demás, se ve reflejado en los demás. ujú, ¿Por qué? Porque mm, desde mi limitación de visión, sí. porque no miro muy profundo, así de superficial veo en la vida de los otros. Y entonces me parece que los otros están pasando al igual que yo. Entonces Mm, digo, ¿qué voy a poder salir si los demás no han podido? Entonces, ¿para qué me voy a esforzar? Tendré que aceptar que esto es así,
tratar de mejorarlo pensando en unas vacaciones o soñando que todo va a cambiar y no estoy haciendo nada para que cambie, porque al día siguiente voy otra vez con la misma cara a marcar la tarjeta y paso el día el mismo mal ánimo y así salgo. Entonces, ¿qué van a cambiar si no cambio las cosas yo? Y hay mucha gente que pasa esto, está esperanzada que un día desde los cielos alguna luz caerá sobre ellos y las cosas cambiarán. Un día estará ahí Mm, marcando la tarjeta y aparecerá un ángel y les dirá, tu misión en la tierra no es trabajar en esta empresa, sino servir al Señor, y entonces eso va a cambiar mi vida. No va a cambiar mi vida lo que me diga un ángel, va a cambiar mi vida mis capacidades. Es decir, yo soy ujú. capaz de hacer otra cosa o solamente me he acostumbrado a hacer lo que hago, no me propongo hacerlo distinto, ni mejorarlo, ni sumarle algo más. Entonces, ¿eso de quién depende? ¿De que Dios me lo diga o de que yo así lo entienda? Entonces, bueno, en mi trabajo tengo que hacer lo que debo hacer, pero seguramente que hacer lo que debo lo puedo hacer cada día mejor, poniendo más atención, poniendo inteligencia. Yo doy fe de esto porque he tenido muchas cosas por hacer en esta vida y he podido participar de muchas empresas y uno poniéndole la cabeza, es decir, usando la inteligencia, sacó provecho de que todo el esfuerzo que se estaba haciendo para un producto, en ese mismo proceso y en ese mismo tiempo y con el mismo esfuerzo y las mismas personas o tiempo implicado en eso, uno podía sacar otros subproductos. Ujú. Entonces, producir más y sacarle más provecho a ese tiempo y a ese esfuerzo, y más se iban a beneficiar con eso, pero no lo pensé en lo que voy a obtener yo, lo pensé en lo que podía dar, Claro. porque la variable segura es esa. Yo puedo dar más, depende de mí. Yo puedo recibir más, también depende de mí. Si voy Ujú. a recibir más, dependerá del esfuerzo que hago. Pero lo seguro es que de mí depende un cambio a partir de que intente mejorar las cosas y dedicarle más tiempo, poner más atención. No depende de mí que me aumenten el salario porque yo recibo salario por el esfuerzo que hago. Depende de quien me paga el salario. Entonces, si es una persona desconsiderada, una persona que no valora los esfuerzos, seguramente que no pensará que merezco ganar más. Pero, ¿yo qué pierdo? Si lo que yo siento que me ayuda a crecer es lo que estoy dando más que lo que estoy recibiendo. Entonces, ¿cómo crecemos en la escuela? ¿Aprendiendo? ¿O crecemos en la escuela por el hecho de ir a la escuela? Nadie sale inteligente de una escuela por el hecho de haber ido. Uno sale con inteligencia, enriquecida, con conocimiento, cuando uno estuvo atento dentro de la escuela, ¿no? Entonces, pasamos por esta vida sin prestar tanta atención a muchas cosas que suceden, siempre concentrados en lo que sucede afuera y alrededor, pero no lo que pasa adentro. Y es lo único que podemos cambiar y es lo que está en nuestras manos cambiar. Es decir, lo que pasa en nuestro interior. Y es cómo yo interpreto lo que sucede afuera, qué conclusiones saco o cómo entiendo que puedo intervenir o mantenerme al margen o aportar algo o no. Es decir, ahí es donde tengo que prestar más atención, ¿no? ¿Cómo puedo aprovechar cada momento a enriquecerme para ser una persona cada vez más libre? Lo que me libera de la escuela es el aprendizaje. Cuanto más absorbo el conocimiento y tengo más entendimiento, más me acerco a terminar la escuela. Cuanto más rehuyo de aprender, más me estoy esclavizando a tener que volver a esta escuela, ¿no? Entonces, cuanto más atención prestamos a cada lección, cuanto más aprendemos, cuanto más entendemos, más aceleramos nuestro camino de trascendencia. Entonces, es trascender, no desentendernos. Mm, No quiero problemas, entonces los evito. No, no. Si yo hubiese evitado los problemas que me transmitieron cuando fui a la escuela, hoy no sabría resolver problemas, no sabría claro. utilizar mi inteligencia, ¿no? Es decir, que mi inteligencia pueda disponer de los conocimientos que adquirí en la escuela para poder resolver. Si yo no hubiese hecho el ejercicio de resolver, no hubiese entendido de la importancia
de resolver los problemas. Entonces, ¿por qué existen los problemas? Porque se crearon. ¿Por qué subsisten los problemas? Porque alguien no los resuelve. Entonces, bueno, si los resuelvo, van a dejar de existir. Si estoy atento a lo que estoy haciendo, voy a dejar de generarlos. Pero ¿cómo es esto? A partir de lo que voy entendiendo. Si yo no entiendo, sigo tropezando, como dice la canción, con la misma piedra, y entonces no entiendo por qué siempre termino con el raspón en la nariz. Es porque, ¿por qué tropiezo con la misma piedra? Porque no miro por donde estoy caminando. ¿Cómo puede ser que otra vez lo mismo, no? Entonces, cuando miro alrededor veo mucho con las narices raspadas, y entonces digo, bueno, si me pasa a mí, le pasa a todos, pues, entonces es algo normal y natural. Bueno, que porque le pase a todos no quiere decir que está bien. Por eso tengo que tener en claro qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Para cerrar esto, te doy espacio porque estoy hablando mucho, pero otra vez me viene una imagen que ya se las conté en algún momento de haberme visto nadando en contra de la corriente y la corriente eran personas y yo iba en contra, el mundo, las Ajá. personas, yo iba en contra de todos los demás, totalmente en contra. Y entonces, nadar en contra, yo lo observé, como cualquiera entenderá, que nadar en contra de la corriente es estar haciendo un esfuerzo enorme aparentemente para no ir a ningún lado, porque es Claro, decir, la corriente a uno a veces lo arrastra y lo lleva. Y entonces, bueno, para no estar haciendo esfuerzo y ir contra esa fuerza que es una resistencia enorme, uno se deja llevar y resulta lógico. Cuando uno deja de nadar en contra de la corriente y se deja llevar, ay, es una hermosura, es un alivio como la corriente a uno lo lleva, sí. claro, pero al fin no voy a donde yo debía ir. Ahora, ¿yo qué me planteé cuando nadaba en contra de la corriente? ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque Mm, parece para el mundo o ante el mundo como que yo soy el desubicado, el que está mm, fuera del lugar, el que está haciendo las cosas mal. Pero claro, ahí entró para mí la claridad. ¿Por qué estoy nadando en contra de la corriente? Porque quiero retornar a la fuente. mm, Por eso. Entonces, la fuente es de donde surge esa corriente, ¿no? De vida. mm, Yo mm, quería retornar a ella. Entonces, bien valía el esfuerzo de nadar en contra de ella. Yo me di cuenta que mientras los otros iban a una gran velocidad, yo avanzaba prácticamente de una manera imperceptible, muy lento. Pero ahí surgió la voz del Padre que me dijo, no te olvides que cuando te detengas a ayudar a otro, tu camino continúa. Lo que aceleraba ese camino y lo volvía mucho más sencillo y con mucha menos resistencia era no pensar solo en mí que quería retornar a la fuente y no me importaban los demás, era pensar en los demás. Entonces, pensando en los demás y haciendo lo que estuviese a mi alcance para ayudar a los demás, era lo que me iba acercando a la fuente. ¿No? Porque la fuente es amor y la fuente vive irradiando ese amor hacia todos, no pone condiciones. No importa lo bárbara que pueda ser una persona, lo alejada que aparentemente se encuentre de Dios y de la espiritualidad, tiene vida por Dios. Y no es que Dios apañe o esté conforme con su accionar cuando es injusto, pero en definitiva, como el amor sí lo alcanza, esa presencia de ese amor está haciendo fuerza para que la luz afluya en su vida y entonces pueda ver lo que está haciendo. No es para culpar o responsabilizar a los otros de lo que uno está haciendo, pueda observarse, ¿no? Entonces, bueno, esto que estoy diciendo en este momento es un poco como más concentrada la respuesta a lo que es el tema de hoy, ¿no? ¿Cómo me inicio? Bueno, es a partir de estar atento a esa fuerza de amor que está en nuestro corazón y ver cuántas alternativas tenemos a lo largo del día para poner de manifiesto. Si pensamos en un mundo mejor, en cambiar las cosas, que mejore para nosotros, que mejore en general, es a partir de cambiar la actitud. Entonces, ¿cómo cambiamos la actitud? Bueno, con todo esto que les vengo diciendo y tantas otras cosas que uno irá entendiendo. Es decir, replantearnos un poquito lo que hacemos y ver si lo podemos hacer mejor, si lo estamos haciendo bien.
Si podemos solo con alguna de estas cosas o en alguna de ellas necesitamos ayuda. Entonces, buscar las maneras y los medios para poder alcanzar esos nuevos objetivos y no dejarnos llevar por lo que está haciendo la mayoría. Como les puse el ejemplo Mm, recién, si yo me hubiese dejado llevar por la corriente, hubiese sido alguien más que está, si se quiere, en la cómoda. No quiero ofender a nadie con esto, sí, sí, pero sí, 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 es sí. lo más cómodo. Pero entendía dónde quería ir. Entonces, cuando entendía dónde quería ir, entonces ahí se justificaba estar haciendo ese esfuerzo. No me interesaba que los demás se burlaran de mí, que los demás me señalaran como alguien raro que estaba haciendo y diciendo cosas que nadie hace ni dice, o el que la hace y la dice es porque está mal de la cabeza. No me interesaban esos prejuicios. Lo importante es que yo tenía en claro a dónde tenía que ir, a dónde quería ir y la realidad del camino que iba a enfrentar. No estaba facilitado para esto de retornar a la fuente, Mm, ¿no? exacto. Daniel, mientras te escuchaba, bueno, porque hay muchas cosas que a mí me llegan de manera personal y me hacen mucho sentido, vieras que también hay una parte cuando uno va eligiendo de alguna manera el cambio, digamos, haciéndolo consciente no solamente desde el entendimiento, sino también desde la acción, desde el hacer. Al menos a mí lo que me llega es que también muchas veces se convierte en un camino solitario, pero un camino solitario que debe ser comprendido, digamos que, a ver, no estamos acompañados por otras personas que les esté pasando lo mismo, digamos aparentemente en el afuera, que por ejemplo, por decir algo, podemos estar en un entorno familiar y dentro de nuestro entorno puede ser que haya personas que no le esté pasando lo que estamos sintiendo nosotros. A eso me refería cuando se hace de pronto, al menos lo siento yo, como un camino solitario. Pero no porque los demás no se ocupen de uno, sino porque uno está en un camino totalmente diferente que está eligiendo. Ahora, qué importante es, justamente para no entrar en la comparación, para no entrar en todo esto que nos estuviste explicando hasta recién, recordar que nunca estamos solos, que siempre como seres de amor que somos nos tenemos a nosotros mismos, ¿no? Y que tiene que haber, y que es parte del propósito, digamos, ese camino. Claro, aparte nos individualizamos. Cuando nos Claro, individualizamos, nos separamos en alguna medida, de alguna sí, manera, del resto. Aunque tengamos y provengamos de la misma fuente, y nos separamos para comenzar a recorrer un camino de la experiencia personal para que se pueda expandir nuestra conciencia a través de la experiencia. Pero si hacemos dos personas que nos amamos juntos, una misma experiencia, no tenemos la misma experiencia o la claro, misma percepción de esa experiencia. Es decir, claro, nos podemos meter dos personas al mar y una siente el agua que está fría y otra la siente agradable, y entramos los dos al mismo mar y de la mano, pero es decir, en parte podemos estar juntos y buscar estar para no sentirnos solos, pero en parte, en realidad, estamos solos con Dios, ¿no? Y exacto. mientras hacemos esa experiencia, eso nos va pesando. A veces aparece como una recompensa en donde uno se encuentra con alguien, aunque sea por un momento, en donde siente que hay tal empatía o tal afinidad que parece que fuésemos un sola alma, Sí, pero a veces eso se termina, o de alguna manera se desarma esa imagen porque surgen expresiones que no son afines a la que uno tiene, o uno expresa cosas que el otro no se siente de alguna manera beneficiado con esa expresión y siente que se produce un distanciamiento. Bueno, nos vamos encontrando y desencontrando muchas veces, ¿no? Pero Jesús decía que el mundo no entiende de penas ajenas y que no tenía mucho sentido estar transmitiéndoselas a otros, ¿no? Son cosas que tenemos que cargar como mm, en soledad, en la cabeza y lo relaciono con esto que estabas diciendo. Si uno ve
una cantidad, un rebaño, una cantidad de ovejas en un lugar y las ve todas mansas comiendo, y dice, qué paz, qué tranquilidad que hay entre ellas, ¿no? Pero no dejan de ser individuos. Ujú, Y entonces están supervisados por un pastor que está cuidándola, que las alimenta, pero cada una tiene que saber tomar su alimento, cada una tiene que saber sacar provecho del alimento que obtiene para poder entonces de esa manera fortalecerse, desechar como cualquier alimento, ¿no? Así como lo que entra por la boca, una parte el organismo aprovecha, pero mucho y una buena parte a nivel físico el organismo desecha, que es lo que ya no le sirve, pero así también tiene que ser con las experiencias, ¿no? Sacar y uno nutrirse de lo que le enriquece y hacer a un lado lo que no tiene función y sentido, pero nos cuesta hacer ese proceso de digerir de una manera consciente. Entonces, tragamos muchas cosas, es como que, bueno, si no vamos a excretar la mm, cosa que tenemos en la cabeza, la tendremos ahí llena, ujú. perdón, de caca. Sí, 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 por Este, supuesto. bueno, entonces hay que hacer a un lado esto. Ahora, acá, ¿qué pasa? No es algo que se haga automáticamente como lo hace el cuerpo, ¿no? Porque nosotros estamos comiendo, podemos estar comiendo mientras miramos la TV y el organismo se encarga de sacar lo que le sirve, de desechar lo que no. Lo que entra por la cabeza tenemos que hacer nosotros de manera consciente, ver lo que estamos comiendo y qué de lo que estamos comiendo puede ser beneficioso, enriquecedor y qué puede ser perjudicial, porque inclusive de esta manera podemos evitar comer algo que para qué vamos a comer si no tiene nada de beneficios, ¿no? Entonces seleccionamos. Entonces, así es la vida. Tenemos que aprender a seleccionar para poder tener una mayor salud, agilidad. Pero si nosotros no hacemos la experiencia de ir tomando conciencia de cada cosa que estamos haciendo, ¿cómo la conciencia se desarrolla? Claro. Entonces, yo me di cuenta porque hice muchas experiencias. Me iba a meditar a la montaña y me iba solo y me iba por días y tenía una paz y una alegría y tenía experiencias espirituales, como de alguna manera podríamos definir, sublimes, de encontrarme con seres, de salir del cuerpo, unas cosas que parecían hermosas, pero cuando volví a integrarme a la sociedad, porque lógico, eso tiene su fin, ¿no? Tengo que seguir viviendo, tengo que trabajar, tengo que tener una familia. Cuando volvía al mundo es en donde se derrumbaba mucho de todo aquello. ¿Por qué? Porque no lo podía vivir. Y yo pensé que lo celestial estaba en estar conectado con el cielo. No me di cuenta que lo celestial estaba en cómo vivía yo la vida, no de con quién estaba conectado, ¿no? Entonces empecé a sentir la presencia de Dios junto a otras personas que me desarmonizaban, pero porque empecé a ver con amor lo que estaba pasando. No me centré en lo que estaban haciendo las personas o en hacerlas responsables de lo que me pasaba, sino me centré más en la realidad de quién se expresaba. Entonces, esto que digo siempre, ¿no? Decir, ¿qué puedo hacer por ti, Padre? Esa persona que estaba ahí es una expresión de Dios, como lo es en mí, y entonces eso que me desarmoniza es lo que se manifiesta. Me desarmonice depende de mí, no lo que está haciendo el otro. Entonces, si yo quito esa reacción de mi parte de desarmonía por lo que el otro está haciendo, y me centro más en lo que está haciendo, veo que puedo ayudar, qué es lo que puedo hacer. Entonces veo la imagen y semejanza del creador buscando salir adelante, atravesando toda una nube que le rodea de oscuridad, que es la ignorancia, ¿no? Ujú, Y en esa oscuridad es lo que concreta y simbólicamente representan ser los temores para las personas. Es decir, la ignorancia. ¿Por qué ignoran? Porque en la oscuridad, lo que está en la oscuridad no se ve. Lo que no se ve ujú, se ignora, lo que no se ve se teme muchas veces, porque ujú, se teme porque no se ve. Entonces, ujú. bueno, es algo que es un círculo vicioso del cual Sí, nunca se saldrá si uno no se adentra en la oscuridad con la intención de conocer.
Entonces, ¿cómo sería esto? Llevando una luz, ¿no? Ujú. La luz de la conciencia. Entonces voy conscientemente avanzando sobre la oscuridad, buscando de conocer. Y cuando conozco, entiendo, comprendo, incorporo, y entonces se acrecienta la luz. La luz ahora se proyecta también sobre aquella región que antes estaba oscura. Bueno, eso es conocimiento que fui adquiriendo. Todas estas cosas nos van trayendo tranquilidad, todas estas cosas nos van trayendo aplomo, nos van trayendo seguridad. Para mí no es lo que alguien dijo, sino es lo que viví. Cuando alguien me dijo, si te vas y meditas y lo haces todos los días, entonces vas a poder trascender, me la creí. Pero cuando empecé a hacerlo, me di cuenta que no era así. Me pareció que sí, porque cuando estaba ahí tuve todas esas experiencias, parecerían celestiales, pero cuando volví a la sociedad me di cuenta que cualquier cosa que hacía el otro me sacaba de mis cabales cuando era algo que chocaba contra mis ideas o mi visión y mi entendimiento. Entonces me di cuenta que qué clase de amor tenía yo que no perdonaba los errores del otro, ¿no? Claro. ¿Y qué estoy haciendo yo para cambiar los errores míos? Entonces también cuando miré eso entendí más todavía y mejor que lo que ya lo entendía, que es que yo no puedo cambiar al otro, yo Ujú. puedo cambiar lo que yo soy, ¿no? Entonces, ¿yo vine a esta escuela a cambiar la escuela o vine a esta escuela a aprender? Entonces, primero Mm. voy a aprender, después de que aprenda entendiendo, ¿será que podría aportar desde mi entendimiento lo que esté a mi alcance para ayudar a cambiar la escuela, a mejorar la escuela, la condición en la que se vive en la escuela? Y no es queriendo cambiar estructuras, sino ayudando a que todos los que formamos parte de esta escuela veamos que a veces somos prisioneros de esas estructuras. Y si nos hacemos prisioneros de la estructura, nos estructuramos y si nos estructuramos, nos quedamos ahí aprisionados, dando vueltas. Y así se Ujú. pasa la vida y así se pasan vidas. Ujú. Entonces, bueno, tenemos muchas cosas que saldar, tenemos muchas cosas que aprender, pero no las vamos a aprender si solo nos enfocamos en lo que nos interesa y lo que nos interesa es muy poco comparado con todo lo que hay que ver para el universo, Claro. ¿no? Entonces, hay un universo por entender, por transitar, por conocer, eh, por seguir para poder llegar a las fuentes, ¿no? Al origen de todo esto. Mm. Pero lo voy a hacer después porque ahora viene el último capítulo de la serie que estoy siguiendo. Entonces, bueno, Sí, esto sí, es es así. cómico. Es así, es decir, muchas Claro. veces no, no, en otro momento lo hago porque no me puedo perder esto. El universo va a Mm. seguir ahí. En cambio, hoy dan el último capítulo y si no lo veo, bueno, digo, dejamos por cosas superficiales Mm. Sí. lo trascendental. Ahora, ¿quién va a cambiar esto? ¿Qué va a llegar Dios un día que nos va a apagar la TV y nos va a quitar la serie que No. estamos mirando y nos va a mostrar un universo delante? ¿Y a nosotros eso nos agradaría? Que Dios no nos deje hacer lo que queremos hacer para que Él nos imponga lo que entiende que es lo mejor. No, nos dio libre albedrío para que nosotros, a través de la experiencia, podamos llegar a entender qué es lo mejor. Entonces, bueno, aquí volvemos otra vez al tema de hoy. ¿Cómo empezar con todo esto? Replanteándonos. Entonces, tenemos libre albedrío para hacer esto. Si hay algo que pienso, no me lo tengo que replantear porque sé que está bien, bueno, perfecto. Veamos si lo podemos mejorar. Y si es algo que está bien y hasta lo podemos llegar a mejorar, concentrémonos en cosas que no solemos evaluar o tomar en consideración para tratar de mejorarlas y tratemos de mejorar de esa manera. Entonces, no vamos a mejorar porque un día nos gobierne el cielo. Vamos a mejorar cuando podamos acercarnos al cielo y entenderlo y que comience a reinar en nuestro corazón porque lo fuimos abriendo a Él. Entonces, la mirada del cielo es una mirada amorosa hacia toda la expresión de vida, es una mirada compasiva, no es una mirada conveniente, una mirada egoísta. Una mirada egoísta sería una mirada limitada, ¿no? Limitada por la Ujú. experiencia del individuo. Entonces, es una experiencia más universal. Pero para abrirme al universo, primero me tengo que conocer, ¿no? Un Ujú. astronauta, que sería alguien que está preparado para ir al Ujú. espacio,
antes de ir al espacio se tiene que preparar. Sí, Entonces se evalúa, no, no estoy en condiciones. Si yo camino 2 pasos y me agito, no voy a poder subir, ir y despegarme la fuerza G en contra de... es decir, me tengo que preparar. Entonces, bueno, para salir al universo hay que prepararse. Entonces, es más difícil todavía que el de un astronauta, o más complejo o sí. más amplio porque se trata de conocernos. Conocer lo que está afuera es Mm, agarrar un libro y leerlo, y para claro, conocerlo, por ahí sí está escrito. Pero lo que está dentro no hay ningún libro. Es cuestión de mirarse con sinceridad. Y esa es la parte importante. Por ahí comienza el cambio, ¿no? Verse uno con sinceridad mm, y ver qué es lo que uno quiere hacer. Y también tener paciencia. Saber que el tiempo es eterno porque tenemos todo el tiempo para crecer. Pero no quiere decir que el tiempo, como es eterno, está hecho para perderse, ¿no? Para desaprovecharlo. Lo que no aprendí hoy, ya no lo aprendí. Y mañana puede que entienda lo que hoy no entendí. ujú, Pero perdí un tiempo que podría haber sido o es precioso. ¿Por qué podría haber sido o es precioso? Porque si no lo entendí, probablemente la vida me lleva a vivir experiencias que me hubiesen sido muy valiosas, importantes, lo aprendido para poder llevarlas mejor adelante o prestar más atención. Por no aprender, eso se va de arrastre y me lleva a otra experiencia claro, en donde no saco el mayor provecho. Bueno, cuanto más atención ponemos, más nos enriquecemos. Y siempre la enseñanza está en el presente, pero no es ujú, un disco rayado que va a vivir eternamente el creador, la naturaleza, repitiendo la lección hasta que la emprendamos, las aprendamos. Es decir, las cosas se van a dar y se van a repetir, se van a dar de distintas formas, pero va a ser parecido, ¿no? Mucha gente dice, ¿por qué siempre trato, e intento y no llego y las cosas se me vuelven a dar? Bueno, por ahí si no aprendemos, ¿qué es lo que esperamos? Y aun si aprendimos, ¿dónde pondríamos de manifiesto lo que aprendimos si no es claro, ahí donde pasa aquello que trascendimos? Nosotros ya lo trascendimos, y como lo trascendimos, ahora podemos estar ahí para aportar lo que aprendimos, para ayudar a otro en su trascendencia. Si no lo aprendimos, se va a dar la situación de que volvamos a tener que pasar y parece otra vez la misma lección. ¿Por qué? ¿Para qué? Si ya mm, lo entendí. ¿Lo entendí o lo comprendí? Es decir, ¿tengo una comprensión consciente profunda o solo lo entendí de una forma más superficial, ¿no? Que ya me basta, ya ujú, sé. Con lo que me dijeron lo entendí suficiente. Ahora me falta la práctica, los hechos, ¿no? Y bueno, eso me lo va dando la vida, la experiencia, el caminar, el ir encontrándome con otros. Cuando nos encontramos con otros, pensamos que podemos conocer otras personas, pero ustedes fíjense también, aprovechen esos encuentros para ver cosas que están en su interior, porque cuando nos encontramos con alguien distinto, eso también mueve y activa cosas en nuestro interior que estaban a lo mejor ahí inertes, dormidas, y se pueden llegar a manifestar a partir de esa experiencia que es lo que las estimula. Entonces, mucho podemos aprender de ese otro, mucho podemos entender conviviendo y compartiendo un momento con el otro, pero también de lo que pasa en nuestro interior. Entonces, nos enriquecemos más en esta escuela cuando vemos lo que pasa en nuestro interior y dejamos de concentrarnos tan solo en lo que pasa afuera, exacto. que ahí hacemos evaluaciones y juicios muy superficiales de lo que está pasando cuando no vemos con profundidad en nuestro interior cómo repercute en nosotros y que, en qué nos puede beneficiar para crecer y que, en qué podríamos nosotros beneficiar a la situación haciendo algún tipo de aporte y si es que tenemos para aportar. Tenemos muchas intenciones de hacer cosas buenas, pero no estamos dispuestos ni preparados muchas veces para hacerla porque nos falta experiencia. ¿Y cómo se adquiere Ujú, la experiencia si no es viviéndolo? ¿Y cómo uno adquiere experiencia y aprende a distinguir lo que está bien de lo que está mal si no lo experimenta? Entonces, tengo la intención de hacer las cosas bien, pero nunca las hice. Y bueno, probablemente cuando vaya a hacerlas no salgan del todo bien, si nunca lo ujú, hice. Pero, es decir, son cosas básicas que tengo que entender, son sencillas, son simples de entenderlas,
pero a veces, bueno, esto hace que nosotros nos sintamos mal por tener que tomar y aceptarlo esto. Queremos hacer las cosas bien, aún sin haberlas hecho nunca antes, y si no van a salir bien, no las vamos a hacer. Entonces nunca hacemos nada. Entonces, seguramente que la primer cirugía del cirujano que acaba de egresar y estuvo practicando de la manera que practicó, muy limitada y con estudios mucho teóricos y no tanto prácticos, cuando vaya avanzando sobre la práctica pueda ir mejorando su conocimiento teórico y volcarlo en la práctica, pero también depende de su inteligencia, ¿no? Claro. Entonces, bueno, si empezamos a hacer esto, empiezan las cosas a cambiar nuestra percepción, cambiar nuestro entendimiento. Vamos a ser la misma persona que va todos los días a marcar la tarjeta para entrar y para salir, porque es mi vida y de eso vivo y así sostengo mi familia, eso no lo puedo cambiar, pero empiezo a cambiar yo dentro de todo esto, porque empiezo a ver en medio de todo esto que parece repetirse la vida desde un ángulo distinto, ¿no? Exacto, exacto. Ay, Daniel, me encantó conversar este tema con vos, así que bueno, me imagino que dentro de unos días nos volvemos a encontrar para disfrutarte y sinceramente de todo corazón que ya estés totalmente recuperado. Al final pensé que íbamos a hacerlo más cortito y creo que fue el día que más Sí, estuvimos. sí, sí, qué bueno, sí. Sí. Así que bueno, te deseo que te recuperes pronto y no sabes cómo te agradezco el doble esfuerzo que has hecho al estar juntos hoy para traernos este mensaje tan hermoso de cómo comenzar el cambio, ese interno tan espiritual que muchos estamos eligiendo ahora. Así que muchísimas gracias, Daniel. No, de que lo merecen. Bueno, muchas gracias. Te mando un fuerte abrazo y Gracias, bueno, una prontísima recuperación. Que ya gracias. veo que ya Igual, igual, estás, igual, ¿eh? Ya igual estás. para ti. Sí, se me va secando la garganta, pero bastante mejor. Bueno, a hidratarla a hidratarla y a descansar. Así que muchas gracias y muchas gracias a todos los que nos acompañan siempre. Un fuerte abrazo, Daniel. Muchas gracias. Gracias, igual, Saludos Andrea. para todos. Gracias. Chao, chao. Buenas noches.